Os decía que es importante recordar en Semana Santa, y es una lástima recordar en Semana Santa lo que significa para nosotros como hijos de Dios, como pueblo, como iglesia, lo que significa que Jesús haya ido a la cruz. Y mientras otros hoy y toda esta semana van a estar llorando por la muerte de Jesús, nosotros todo el tiempo vamos a estar recordando que Jesús murió, y es verdad, y era importante que muriera. Y una de las cosas que hemos aprendido en los últimos tiempos es que Jesús sí fue voluntariamente a la cruz, pero quien lo llevó a la cruz fue el Padre. O sea, era necesario que Jesús muriera en la cruz, porque sin esa muerte no había perdón de pecados, sin esa resurrección no había esperanza para los cristianos, para el pueblo hoy. Así que necesitamos recordar esto. Hoy domingo de Ramos o domingo de Palmas, como se le llama, como se le conoce, ¿verdad? Recordamos esto mismo también. Vete buscando el capítulo 19 de Lucas, por favor. Lucas capítulo 19. Busca el versículo 28 y hasta el versículo 40 vamos a leer. Lucas capítulo 19. Si hay alguien a tu lado que no tiene Biblia, sé tan amable de compartir con él o con ella la lectura de la palabra, por favor. Me gustaría que todos aprendiéramos a seguir la lectura de la palabra siempre. Trae tu Biblia, la puedes traer de muchas maneras, la puedes traer en papel, la puedes traer en el dispositivo electrónico que tengas, iPad, móvil, lo que sea, tablet, lo que tú quieras. Si quieres traerte el ordenador, tráete uno portátil, no te traigas el de sobremesa, pero la idea es que todos podamos seguir la lectura de la palabra. No tienes la aplicación descargada de Bible, pues entonces descárgate en el móvil para que puedas tener la Biblia accesible siempre y puedas leerla, ¿sí? Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40. Dice la palabra del Señor: después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos, diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como habían dicho. Y cuando desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús, y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Y ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. ¿Oramos? Señor, danos entendimiento acerca de este texto de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Señor, háblanos de manera que nosotros podamos comprender, Señor, tan sencillo como tú lo haces. Que tu Espíritu, Señor, sea el que haga que cada una de las palabras que salen de mi boca puedan ser comprendidas por todos nosotros y llevadas, Señor, allí a donde tú quieres que las llevemos. Ayúdanos, Señor, para que podamos cada día más estar cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ya de unos años para acá, la moda es que cuando un equipo gana un título o cuando tiene un triunfo cualquier, me refiero a un equipo de fútbol, de baloncesto, cualquier cosa, lo normal es que cuando regresan o cuando ya están en la ciudad de donde son, pues que todo el mundo hace una fiesta o que hacen una celebración. Ya habéis visto, ¿no? Cuando algún equipo gana un título, lo que hacen es caminar por las calles principales de la ciudad, y allí entonces están todo el mundo festejando, celebrando, cantando, gritando los cánticos del equipo y todo eso. Y entonces llegan a un lugar determinado donde generalmente hay una autoridad, alguien que entonces se le entrega, se le ofrece a la ciudad, se le dice: bueno, esto lo hemos conseguido y demás. Entonces todo el mundo celebra la victoria, y cuando terminan los festejos todo el mundo va para casa. Es decir, primero hubo un camino, una preparación,
hubo una disputa de encuentros, de partidos, y después de eso se llega a un momento donde hay una victoria final, o el que ha sido más regular durante toda la temporada, o el que ha sabido jugar los partidos y ganarlos, pues entonces esos son los victoriosos, los felices, y están todos contentos. Pero ¿te imaginas que todo eso se haga sabiendo que va a haber después una derrota? Es decir, ¿te imaginas que primero se haga un festejo y una celebración para que después sepas que lo que viene después es una derrota? Es decir, que no vas a ser encumbrado, que no vas a ser recordado, ¿no? Después ya sabéis esa frase que se dice, ¿no? Que nunca se recuerda al subcampeón, siempre se recuerda a ¿quién? Al campeón. Y los libros escriben el nombre de ¿quién? De los campeones, del primero. Pero ¿te imaginas que la persona que sabe que se le está haciendo una entrada triunfal, un momento en el que hay una alegría, hay un gozo y una celebración por la persona, es sabiendo que después va a haber una derrota? ¿Quién en esta vida celebra las derrotas? ¿Quién se pone contento a saltar porque se ha roto un pie? ¿Quién se pone contento a saltar porque lo han echado del trabajo? ¿Quién se pone contento a saltar porque ha sucedido una catástrofe en la ciudad y su casa se cayó abajo? ¿Quién se pone a saltar? ¿Quién se pone a gritar festejando una derrota? ¿O quién se pone a saltar y a festejar celebrando que viene después una derrota? Yo no conozco a nadie que lo haga así. Si tú conoces a alguien así, llévalo al libro Guinness de los récords, porque no hay nadie que lo haga. Es decir, no hay nadie que se comporte de manera que celebre aquello que sabe que después le va a provocar una derrota. Y es interesante, el pasaje que acabamos de leer es justamente esto. Es Jesús yendo triunfalmente hacia un lugar donde la gente le va a celebrar como que llegó, la gente está gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús, el que hace maravillas, el que ha hecho milagros, el que hace cosas impresionantes, está llegando a la ciudad de Jerusalén para que le maten. O sea, ¿quién puede entender esto? Evidentemente, muchos no sabían lo que iba a suceder después, porque aunque muchos conocían las profecías y algunos conocían también lo que los profetas habían dicho y todo, pero ninguno de ellos entendía claramente qué era lo que iba a suceder, excepto algunos de los discípulos a los cuales Jesús le había anunciado qué es lo que iba a pasar. Entonces, nadie celebra las derrotas, pero hoy, día de Domingo de Ramos, la iglesia está celebrando que Jesús entró en Jerusalén para morir. Nosotros estamos celebrando que Jesús entró en Jerusalén para morir, para entregar su vida, perdonar nuestros pecados. Era necesario que muriera, era necesario que padeciera y que cargara sobre él el pecado de toda la humanidad. No solamente los que estamos aquí, de toda la humanidad en todos los tiempos, en cualquier momento, desde que existió la humanidad, desde que hubo vida hasta que termine. Jesús ha muerto en la cruz cargando el pecado de todos y cada uno de nosotros. Entonces, viendo un poco el pasaje y resumiéndolo un poquito, era ya el tiempo final del viaje de Jesús en la tierra, siendo hombre. Jesús el Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, caminando por las calles, paseándose entre la gente, físicamente donde la gente le podía tocar. Su viaje de 3 años estaba llegando a su fin. Y estaba caminando y estuvo yendo por diferentes regiones en Palestina y en otros lugares, y llevó el Evangelio y sanó enfermos y liberó endemoniados y contó las maravillas del Padre y habló de parte del Padre y enseñó la palabra, y la gente se acercaba a él porque era un hombre que tenía autoridad. Jesús había deslumbrado a la gente con su sencillez, no con su pomposidad. Fíjate que es interesante que entra humildemente en un burriquillo, ¿vale? Entra en un borriquillo en la ciudad de Jerusalén de manera humilde, pero que si recordáis también su llegada a la tierra fue de manera humilde, porque nació en un pesebre, metido entre animales, porque no había lugar, dice la Escritura, para los padres y para él en un mesón. Jesús, desde el primer momento que llega a la tierra, deslumbra a los hombres con su sencillez. Yo creo que mucha gente que no siga a Jesús es precisamente por esto, porque no esperarían que alguien que tiene poder, que alguien que dice que viene a salvar, que lo haga de tal manera. ¿Quién puede celebrar una derrota? ¿Quién puede justificar que en una derrota hay una victoria? Pues los cristianos podemos celebrar eso. Los cristianos tenemos eso. Así que
en ese momento, como dije, solo los discípulos sabían, ya estaban avisados de lo que ocurriría en Jerusalén. Y ahí podemos recordar cosas que pasaron, como por ejemplo que cuando Jesús les anunciaba estas cosas a sus discípulos decían, no, que ninguna de estas cosas te acontezca. Incluso podréis recordar un episodio de un hombre seguidor de Jesús que se llamaba Pedro, que cuando Jesús le dijo estas cosas, dice, estas cosas no te van a acontecer a ti, porque antes te haré. Y Jesús lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Quieres tú impedir la obra que Dios tiene preparada para mí? ¿Quieres tú que yo no lleve a cabo el propósito por el cual he descendido de los cielos hasta aquí? He dejado la gloria que me correspondía desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer esta obra y tú me la vas a impedir. Apártate de mí, porque esa es la obra que Satanás no quiere que yo haga, pero es la obra que haré. Pedro y los demás discípulos fueron enfrentados ante esta situación. Y cuando entraron en Jerusalén sabían que algo iba a pasar, pero yo creo que no imaginaban todo lo que iba a pasar. La entrada triunfal en Jerusalén fue justo el domingo antes de la crucifixión. Jesús fue crucificado el viernes y después resucitó el domingo, o sea, justo antes de su resurrección, una semana antes fue cuando Jesús entró en Jerusalén. Y cuando los profetas querían que un mensaje calara en la vida de la gente, porque la gente no había entendido las palabras que el profeta había dicho, o no había causado un efecto en la vida de la gente cuando el profeta trajo ese mensaje, los profetas hacían algo que llamara mucho la atención para que el pueblo pudiera creer. Por ejemplo, imaginad, hay gente que pudo creer que Dios estaba orando cuando Elías venció a los 800 sacerdotes de Baal y destruyó no solamente el altar de aquellos sacerdotes, sino los sacerdotes también. Y el pueblo dijo, Dios está orando a través de Elías. Hubieron otros momentos en los que sucedieron cosas parecidas a esas. Entonces, Jesús hizo exactamente esto. A nivel profético, Él usó algo que podía llamar la atención para poder traer a la gente a lo que Él quería. Quería hacer algo impactante para poder traer a la gente así. Y algo así era lo que Jesús estaba haciendo. Entrar en Jerusalén de forma que todo el mundo supiera que Él era el Mesías. Por si alguien no se había enterado, había que hacerlo así. Él era el rey ungido por Dios para ser el Salvador del mundo. Eso es lo que significa Mesías. Y también algunos que llamamos a Cristo, Cristo, lo que significa Cristo es la palabra en griego de Mesías, que es en hebreo. Si lo traducimos al español, al castellano, esto es el ungido. Cristo es el ungido, es el elegido, es el designado por Dios para perdonar los pecados de los hombres. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Nadie más. Hay algunos que se atribuyen salvación, llámese como se llame, en nombre de cualquier religión. No hay salvación sino solamente en el nombre de Jesús. El elegido de Dios es Jesucristo. Entonces Él monta en un borriquillo, pasa por las ciudades de Betfagé y de Betania, ciudades en las que ya había estado y había predicado, baja por la ladera del Monte de los Olivos y la gente empieza a poner sus mantos, sus capas, se las quitan, las empiezan a poner en el suelo, de manera que entonces estaban recordando que Jesús entraba en la ciudad. Fíjate que Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 13, dice que tender los mantos en el camino era una señal de que estaba llegando alguien que era importante, una autoridad, un mandatario, alguien que había cumplido con una victoria, alguien a quien se le debía reconocer. Entonces, si os podéis fijar, cada cosa que Jesús hace tiene una señal que profética o que cumple algo. Entonces, la gente había venido de todos lados siguiendo a Jesús, porque era el tiempo especial del pueblo judío, era la fiesta de la Pascua, ¿os acordáis? Estaban entrando para celebrar la fiesta de la Pascua, aquella fiesta que ya he recordado varias veces, que era la que trajo liberación a Israel en el pueblo de Egipto y de Faraón, y cómo los sacó de esclavitud a una tierra nueva. Y ya sabéis cómo fue el proceso, ¿no? Lo voy a volver a recordar porque creo que estas son cosas importantes que debemos tener claras. Y es entonces que después de 9 plagas hay una 10ª para el Faraón, y es la muerte de los primogénitos, y el Señor avisa a Moisés de que sacrifiquen un cordero y que la sangre de ese cordero se ponga en los dinteles, en los marcos de las puertas y de las ventanas, para que todos los que amaban al Señor lo hicieran, para que cuando el ángel de la muerte enviado por el Señor matara a todos los primogénitos en Egipto, no matara a los del pueblo de Israel.
Entonces, ellos estaban celebrando esta liberación, estaban celebrando que salieran de la esclavitud, y Dios lo estableció como celebración que debían hacer constantemente para recordar que Dios lo había hecho por ellos. Y ellos tenían una serie de cosas que tenían que hacer durante este tiempo para recordar que Dios los había sacado de allí. Así que, identificándose con aquella Pascua, el pueblo de Israel, la gente venía de todos los lugares a Jerusalén para celebrarlo, y los que seguían a Jesús estaban con él. Y la gente que había escuchado de Jesús se unieron con él. Veían en Jesús a ese ungido de Dios. No entendían todo, aun su mente estaba pensando en otras cosas, pero él seguía camino a Jerusalén. Y todos estaban exaltando las obras poderosas de Jesús y toda la autoridad que él tenía y que Dios le había dado para poder reinar. Hay algunos detalles en la entrada de Jesús en Jerusalén que nos muestran que no fue algo improvisado, sino que fue algo cuidadosamente preparado. Por ejemplo, es posible que Jesús antes de tiempo hubiera llegado a un acuerdo con los dueños del borriquillo, porque manda a sus discípulos sin decirle nada más. Posiblemente Jesús ya había hecho un acuerdo y le había dicho a aquellos: oye, mira, van a venir tal día a buscar el borriquillo, dádselo. El Señor lo necesita. Esa era la única cosa que tenían que decir. Y fue lo que los discípulos dijeron cuando llegaron al dueño del borriquillo. Cuando lo vieron que lo estaba desatando, le dijeron: entonces llévatelo. La otra cosa también es que fue un gesto de desafío y de gran valor. Porque ya entonces, por aquel tiempo, los judíos, los líderes de los judíos, habían decidido ponerle precio a la cabeza de Jesús para que él muriera. Entonces, ya Jesús sabía esto. Y entonces, si sabía que iba a ser muerto, que iba a morir, ¿por qué entonces Jesús no entró secretamente en Jerusalén? ¿No os lo habéis preguntado? Porque él entró con mucho ruido, con mucha pompa. Estaba entrando triunfalmente y lo estaban recibiendo triunfalmente. Entonces, lo hizo llamando la atención de todos, porque él quería que se corriera la voz por todos lados de que él estaba allí y que era el ungido de Dios. En este tiempo no había WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, pero el boca a boca corrió mucho más que todas las redes sociales juntas. Porque ¿saben qué? Cuando Dios quiere hacer llegar un mensaje y cuando Dios quiere hacer algo, usa lo que Él quiere y como quiere, y no lo que nosotros pensamos que debemos usar. Y usó hombres y mujeres, evidentemente. Y algunos de los fariseos que estaban entre la multitud, algunos dicen que posiblemente seguidores ya de Jesús, como tal vez Nicodemo, o tal vez otros, o algunos que verdaderamente querían hacer daño a Jesús, le dicen a Jesús que mandara callar a sus discípulos, que no hicieran tanto ruido ni tanto alboroto. Entonces, pensando tal vez en las consecuencias que podría traer eso, claro, tanto ruido en la ciudad podría hacer despertar a nosotros para que Jesús muriera. Pero Jesús les digo que si estos no hablaban, las piedras hablarían. La gente estaba proclamando la verdad de Dios, así que le estaban dando la bienvenida al Señor y eso había que comunicarlo. La llegada de Jesús causó una gran conmoción en el lugar. La ciudad de Jerusalén se revolucionó y Jesús aceptó ese homenaje que se le rendía como Mesías e insistió en que era un homenaje que era legal y permitido. Es decir, porque verdaderamente él no se estaba atribuyendo a algo que no le correspondía. Jesús era el Mesías, Jesús era el ungido, Jesús era el Cristo. Por lo tanto, él tenía que darse a conocer como tal. Ese era el cometido con el cual vino a la tierra. Interesante que la otra cosa es que estaba proclamando un trono conforme a una profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que anuncia la venida del Señor. Y en esa ocasión Jesús mostró el tipo de rey que él pretendía ser. El asno representa nobleza en la región de Palestina para los judíos. Y los reyes que iban a caballo iban ¿a dónde? A la guerra. Ir con un caballo era señal de, ya casi de amenaza incluso, o de poderío. Sin embargo, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén en un pollino, en un asno, en un borriquillo, y entonces lo hizo en son de paz, porque eso era lo que quería transmitir. Y algunos han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en el camino de Jesús hacia el trono que le correspondía, hacia el trono que había dejado al bajar a la tierra, al venir a vivir entre nosotros, hasta tal punto que dicen algunos que acabó con todas sus aspiraciones mesiánicas allí.
Y para los que piensan así, la resurrección fue una invención de sus discípulos que no se conformaban con un final trágico. Alguien inventó lo de la resurrección, dicen algunos. Otros creen que la cruz es un descanso divino y que ha sido previsto, que permitía a sus siervos viajar por todo el mundo anunciando que el reino ya había venido y se había instaurado. Pero ninguna de estas cosas, porque las palabras de Jesús nos dicen que la cruz no era ningún obstáculo, ni tampoco era un descanso, sino que era el fundamento sobre el cual se iba a establecer el reino de los cielos. Es decir, sin la cruz no hay entendimiento del perdón. Sin el sacrificio de la cruz no podemos comprender que Él pudiera llevar nuestros pecados. Jesús se está ofreciendo como Rey de amor y de paz, entrando noblemente sobre un borriquillo, y no como el héroe militar y conquistador que algunos esperaban que viniera. No era así. Y otra cosa que podemos ver ahí es la invitación a aceptarle como Rey antes de que el odio de los hombres le llevara a la cruz, antes que el rechazo de los hombres le llevara a la cruz. Y fue la invitación de amor. La gente proclamaba una cosa cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salva, y ese salva requiere de un ahora, es decir, Dios salvará. No está hablando de un futuro, sino que está hablando de algo presente. Está diciendo salva. Hosana es en este momento, en este instante. Lo que estaban proclamando o lo que estaban aclamando era la salvación de Dios. Aquel grito se estaba convirtiendo en una aclamación de un pueblo que estaba oprimido y que estaba dirigido a su Salvador para que éste les diera libertad. El Hosana estaba pidiendo: Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Pero es interesante que más tarde se convirtió en una expresión de alabanza, en que cuando decimos Hosana, estamos diciendo: ya el Señor salvó. Sigue salvando el Señor, pero ya el Señor salvó, porque ya su hecho en la cruz ya fue consumado, ya fue hecho, ya fue logrado. Entonces, basado en el Salmo 118, versículos 25 y 26, que leímos al principio de la celebración, es tomada esta frase en el que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese pasaje, ese texto de Salmo 118 escrito, es un salmo mesiánico que anuncia la venida del Mesías. Lo que la gente estaba haciendo era reconocer que ese Mesías que se anunciaba que vendría, ese Mesías es Jesús. Y hay otros que no quieren reconocer que Jesús es ese Mesías. Los hombres siguen diciendo: Jesús no es el que quita el pecado del mundo. Los hombres siguen diciendo: ni siquiera tenemos pecado. Pero aquellos que estaban proclamando Hosana estaban diciendo que Jesús era el que cumpliría las promesas de Dios. Entonces, qué bueno es recordar todas estas cosas. Qué bueno es recordar que aquella entrada triunfal nos trae victoria, nos trae salvación. Es poderoso saber esto. Pero déjame decirte algo. Hay varias cosas aquí que tú y yo necesitamos comprender y que necesitamos entender hoy, que tenemos que aplicar sobre nuestra vida hoy. Pero antes de ello, un par de preguntas que quiero hacerte. Si Jesús hizo una señal profética en aquel tiempo para que todos pudieran entender el mensaje, yo pregunto: ¿necesitamos alguna otra señal profética en este tiempo para que traiga la atención de la gente que no entiende que Jesús es el Señor? ¿Necesitamos otra imagen profética? ¿Necesitamos que suceda otra cosa especial? La segunda pregunta sería: ¿necesitamos que Dios vuelva a repetir todas aquellas cosas? ¿Estás reflexionando en esto? Porque una cosa es clara: Dios lo hizo una sola vez y para siempre. No es necesario de que aquella crucifixión se vuelva a repetir. No es necesario que Jesús vuelva a descender de los cielos para mostrarse y que los hombres pongan en Él la mirada para ser salvados. Porque esto ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Recordáis aquella conversación entre Jesús y Nicodemo, en la que Jesús le recordaba a Nicodemo que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Jesús fue levantado en aquella cruz para que, mirado por todos, en Él pudieran tener salvación y perdón de pecados. Este es Jesús. No hay otro. Entonces, Jesús se entregó, esto es, se levantó en la cruz para que todo el que lo mire sea conmovido y que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda confesarlos, aceptando que aquel sacrificio fue hecho para perdón y esperanza. Y cuando hablamos de conmoverse,
en el texto bíblico, cuando habla de conmoverse, es el sentimiento de como cuando uno se queda perplejo ante un hecho sobrenatural o ante algo que sucede en la creación que produce una catástrofe, un huracán, un terremoto, algo. La gente dice que se conmovió porque cuando vio aquello se quedó impresionado y se quedó lastimado en su corazón por lo que sucedió. Digamos que lo que nos conmueve a nosotros hoy es ver el hecho de que Jesús sacrificado lo hace por mí, por mis pecados, para que yo tenga perdón. Entonces, no sé si es la repetición de los hechos proféticos, pero de lo que estoy seguro es que esto tiene que ver con una iglesia que refleja que aquellos hechos no son esporádicos o casuales, sino que es una realidad que se renueva. No necesitamos que Jesús vuelva a la cruz. La próxima venida de Jesús no será para que los hombres vean la salvación y confíen en Él. La próxima venida de Jesús será para buscar a aquellos que ya confiaron en Él porque vieron la primera señal, que fue la cruz. Y el que no reconoce en la cruz el perdón de sus pecados, en la segunda venida de Jesús no tendrá oportunidad de arrepentirse. El tiempo de salvación, dice la Biblia, es ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconocer que eres pecador y que necesitas poner tu confianza en Jesucristo como Señor. Entonces, la realidad que se renueva es porque la iglesia recuerda, porque la iglesia anuncia. Entonces, la iglesia que es fiel al Señor puede reproducir actos proféticos que se cumplen. ¿Y eso qué es, Samuel? Déjame explicártelo. Son actos proféticos que se confirman. ¿Y eso qué es, Samuel? Pues esos actos proféticos que se cumplen y se confirman son las vidas de todos aquellos que han creído que Jesús es el Señor, que han sido perdonados por sus pecados, que han sido transformados y cambiados y que ahora tienen esperanza y tienen vida. Es decir, aquellos hechos que sucedieron hace 2000 años no tienen que volver a suceder, pero suceden cada vez que un hombre y una mujer deciden seguir a Jesús y ponen su confianza en Él. Se repiten una y otra vez cada vez que un hombre o una mujer decide seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, todo eso se confirma, vidas transformadas, vidas cambiadas, que entonces manifiestan que pertenecen al Señor por cuanto hablan, piensan y hacen conforme a su Señor. Lo que han aprendido del Señor, eso cumple. Y todas las profecías y toda la palabra del Señor, todas las promesas de Dios se cumplen en aquellos que le aman. La iglesia, los hijos de Dios, son los mejores testigos de que todo aquello tiene un efecto en la eternidad. Es la iglesia la que necesita recordarlo y anunciarlo. ¿Qué esperan? ¿Que lo anuncie la gente en el mundo? Solo tienes que ver las noticias desde hace un par de semanas. Las noticias desde hace un par de semanas para acá, hablando de la Semana Santa, están hablando de la ocupación hotelera, no están hablando de más nada. Están hablando de cómo será el viaje en coche de un lugar a otro y cómo está la operación salida y la operación retorno. ¿Sí o no? ¿No sigues las noticias? ¿No las ves? Yo sé que ver las noticias es deprimirse, pero bueno, por algo hay que orar, ¿no? Es que las noticias no solo son para deprimirse, es para saber la realidad del mundo y para que oremos y clamemos al Señor por una transformación de Dios en esta sociedad. Entonces, ahí te puedes encontrar que las noticias lo único que señalan es la ocupación hotelera, dónde hace sol, dónde hace lluvia, dónde queda un poco de nieve para ir a esquiar. No sé si queda, ni siquiera sé si hay, porque vamos, hemos tenido un otoño y un invierno pésimo de lluvias y de nieve. Pero aún así, eso es todo lo que el mundo se enfoca. Mira, reconozco que en estos días entré en frustración pensando que cada vez es más difícil predicarle a un mundo que cada vez quiere menos de Dios. Entré en una situación de no quieren saber de un Dios que vive, no quieren saber de un Dios que perdona, que restaura vidas. Sin embargo, siguen pensando y hablando de las cosas que a ellos les llenan, pero que les llenan momentáneamente y que siempre les producen vacío. Están vacíos internamente, están vacíos en su manera de vivir y de pensar, están vacíos en lo que expresan, solo saben expresar incredulidad. Y yo reconozco, iglesia, reconozco que cada vez es más difícil predicarle a un mundo así.
Es más, yo estoy seguro que tú reconoces que cada vez es más difícil predicar en un mundo así, porque tenemos un equipo de evangelismo que sale a evangelizar cada domingo y solo bajan 2. El resto de la iglesia, o sea, todos los que estamos aquí, no bajamos. Por lo tanto, entendemos que es difícil, nos da miedo, nos da temor y por eso no compartimos. Pero eso no nos pasa solamente el domingo, nos pasa cada día de la semana. Compartir la fe con alguien que no quiere saber nada de Dios es cada vez más complicado. Pero aquí cada vez es más cierto que necesitamos confiar que Dios es el que perdona, salva, transforma. Dios es el que convence de pecado, justicia y juicio. Es Dios quien lo hace. La obra de salvación no depende de ti. La obra de salvación sigue dependiendo del Espíritu Santo. Desde el principio fue así y seguirá siendo así. Pero la obra de salvación requiere que haya hombres y mujeres que han sido transformados por Dios, que anuncian, que recuerdan y que anuncian que Jesús está vivo. Y si no hay quien lo anuncie, si no hay quien lo recuerde, recordad al principio de año, os hablé de Romanos capítulo 8. ¿Quién irá si no hay quien les predique? 8 no, 10. ¿Quién irá si no hay quien les anuncie? ¿Quién irá si no hay quien les predique? ¿Quién compartirá el Evangelio? ¿Quién le dirá a la gente que Jesús es el Señor? Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo hará? Y en este tiempo de Semana Santa, pero todos los días de nuestra vida, tiene que ser el tiempo en el que nosotros compartimos fe, en el que nosotros compartimos expresión de amor, en el que nosotros tendemos la mano al que lo necesita. Pero te aseguro algo, deja que Dios lo haga y tú verás, es que me empeño, insisto, insiste con oración, pero deja que Dios lo haga y deja que la gente responda. No le pongas una pistola en el pecho o en el cuello, no le digas que sí ahora, sino y háblale, muéstrale. Reconozco que cada vez es más difícil. Hay alguno que no reconoce que es difícil. Cada vez es más difícil. Pero hermanos, cada vez es más una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Dios lo puede hacer todo. Entonces, en la iglesia necesitamos recordarlo y anunciarlo. Si la iglesia no se encarga de recordar y anunciar que la salvación de Dios se cumple por la resurrección del Señor, entonces nadie lo podrá saber ni comprobar. Nadie absolutamente. Los fariseos querían acallar a las multitudes y muchos cristianos callan voluntariamente para evitar las consecuencias de su fe. Algunos querían evitar que hicieran tanto ruido, evitando que Jesús muriera o que hubieran las consecuencias para ellos. Pero ¿sabes qué pasó allí? Que Jesús murió en la cruz de todas formas. Algunos entre nosotros no quieren comunicar su fe porque saben las consecuencias. Aquellos clamaban a Jesús como rey y lo que consiguieron fue que Jesús muriera. ¿Quién iba a celebrar una derrota? Los discípulos que estaban contentos aclamando a Jesús una semana antes, 5 días después estaban derrotados viendo cómo Jesús era crucificado. Y aquello no fue una derrota, iglesia, aquello fue una victoria. Muchos cristianos callan hoy. Muchos cristianos no dicen nada hoy. O se van de vacaciones para evitar las consecuencias de decir que son seguidores de Cristo. La iglesia no debería estar de vacaciones en Semana Santa. La iglesia debería estar proclamando la salvación de Dios. ¿Por qué tenemos que coger vacaciones en Semana Santa? ¿Por qué tenemos que coger tiempo de descanso en Semana Santa? Si es tiempo de comunicar a los que están a nuestro alrededor que Jesús es el Señor. ¿Quién se lo va a comunicar si no? Pues anunciemos. Si no, el Señor hará que las piedras hablen. Pero debe ser la iglesia la que anuncie la salvación de Dios. La llegada de Jesús a nuestras vidas es una llegada noble, sencilla y sincera. Él quiere que el Mesías sea conocido, que todos lleguemos al conocimiento de quién es Él. No hay otro en quien podamos tener salvación. Cuando reconocemos que Él es Rey y Señor de nuestra vida, entonces llega el alboroto y la fiesta. Cuando conocemos que una derrota trajo victoria, nosotros entonces somos triunfantes en Cristo. Y en este lugar, aquí, entre estas 4 paredes, hoy por la mañana, en este lugar, resuena un grito que aclamaba, que pedía que Dios salvara. Y hoy nuevamente se oye ese grito. Ese grito de aquella gente que decía, Hosana.
aquella gente que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, en estas paredes hoy retumba. No hay otro en quien podamos tener salvación. Y cuando reconocemos que Jesús es el Rey, entonces nosotros nos gozamos en el Señor. Pero en el corazón de aquel que no cree o que es temeroso de Él, tiene que salir como una petición que desgarra el corazón y que pide socorro para ser salvado. Si por un lado Hosana es el grito de los que aman al Señor, diciendo, aclamando, bendito el que viene en el nombre del Señor, en los que no creen o en los que todavía son temerosos, pero no saben si poner su confianza en Dios o no, el Hosana tiene que ser un grito desgarrador diciendo, Señor, te necesito. Por eso hoy aquí anunciamos que en Jesús hay perdón de pecados. Por eso hoy anunciamos que es la oportunidad que Dios nos da de que seas cambiado, transformado, que seas renovado, perdonado, que te reconcilies con Dios, que si has estado hasta ahora alejado de Él, recuerdes hoy la resurrección, recuerdes hoy su sacrificio y digas, Señor, no mereces que yo haga otra cosa, tú mereces solamente que yo te busque con todo mi corazón. Si hoy estás aquí y estás alejado de Dios, lo que te invito es a que le digas, Señor, me reconcilio contigo. Si un día estuviste cerca de Él, ¿qué fue lo que te arrastró a aquellas cosas que te han separado de Dios? ¿Cuánto de importancia tienen aquellas cosas que sin embargo le has dado toda la autoridad de tu vida y has dicho, Dios se queda ahora de lado? Hoy te invito en el nombre de Jesús a que vuelvas al Señor tu Dios. Pero si todavía no le has dicho sí a Jesús, si todavía no has reconocido que aquella cruz fue para perdonar tus pecados, si aún sigues vacío, si aún no tienes paz, si no tienes esperanza, si estás derrotado, si estás abatido, si sientes que tus fuerzas se caen porque peleas y peleas y no llegas a ningún sitio, si vas de derrota en derrota y no tienes victoria, Jesucristo ha vencido en la cruz por todos tus pecados. Él te perdona si hoy arrepentido le confiesas como Señor y Salvador, y si le dices, Jesús, te seguiré, cueste lo que cueste, iré hasta donde tú me digas que debo ir. Entonces, amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, no digas, lo dejaré para otro momento. Hazlo hoy. Dile a Jesús, te seguiré, te buscaré, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Si me dejas hacer una oración contigo. Si estás con nosotros, si quieres seguir a Jesús, haz esta oración conmigo. No tienes que pensarlo mucho. Solo si crees que eres pecador o si necesitas de Jesús, haz esta oración conmigo. Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Pero también he entendido que a pesar de mi rebelión contra ti, tú me amas y me buscas. Padre, me arrepiento de mis pecados. Te confieso como el Salvador y Señor de mi vida. Y desde este día quiero seguirte, conocerte más y amarte como tú me amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La iglesia está orando. La iglesia está buscando al Señor. Voy a pedir a todo el grupo de alabanza que suba aquí, por favor. Estamos celebrando la victoria de Jesús. Si tú un día decidiste seguir a Jesús y te apartaste, si quieres volver a Él, hoy dile, Señor, necesito volver a ti. Iglesia, si hoy reconoces tu necesidad de decir, tengo que anunciar, a pesar de las consecuencias, no me tengo que avergonzar, tengo que contar quién es Jesús, qué es lo que ha hecho en mí. En estos días, cuéntalo a los que están cerca de ti, iglesia. Anuncia a Jesucristo que fue entregado y crucificado y resucitado. Anúncialo, recuérdalo.